¿Cómo le? ¿Qué novedades? Acabo de tener una clase sobre ilustración e independencia de las 13 colonias. Y hoy, con ustedes, si la memoria no me falla, tenemos que hacer clase de Edad Media. Así que vamos con ello. ¿Qué tal, Jairo? Cada día más fiel. Es normal en los varones de este salón. La fidelidad es algo que emana por los poros, ¿sí o no, Jairo? Es algo que ya es inherente a ustedes. Hola, Odette, ¿qué tal? Exacto, exacto. A ver, vamos a hablar de Edad Media. Y a diferencia de la clase de Edad Media que se hizo en el básico, hoy vamos a hablar acerca de los bárbaros, de los pueblos bárbaros, de la importancia de los pueblos bárbaros, ¿ya? Vamos a hablar de qué nos dejan los bárbaros, porque nos han dejado muchas cosas, ojo, a muchas cosas nos han dejado los pueblos bárbaros a nosotros. ¿Está bien? Muchas cosas. Eh, del Imperio Bizantino, vamos a hablar, gracias Abigail, vamos a hablar del Imperio Bizantino. ¿Por qué dejó de llamarse Imperio Romano de Oriente y pasó a llamarse Imperio Bizantino? ¿Qué nos han heredado el Imperio Bizantino? Y vamos a hablar del Islam. Y vamos a tratar de entender el Islam más allá del conocimiento, en muchos casos, prejuicioso que se tiene de ellos. Porque para muchas personas creen conocer el Islam y en ese creer conocer el Islam consideran que los islámicos o musulmanes son radicales, violentos y machistas. Y no es tanto así, no es tanto así, ¿ya? Así que vamos a llegar a esos tres temas. Intentaré, intentaré. Porque al igual que la clase de la semana pasada, hoy vamos a hablar de otro tránsito, de otra transición, de otro paso. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos acerca del paso de la República al Imperio. Hoy vamos a hablar del paso del Imperio a la Edad Media. ¿Qué sucede? Así que vamos con ello, que es un tema para mí me parece muy interesante. Y pregunto, ¿alguna consulta o pregunta de la clase pasada? Hicimos Roma República y Roma Imperio, los emperadores. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario, duda de la clase pasada? Por favor. ¿Todo bien? Arrancamos con la clase de hoy. No se quedan en silencio, o sea, no me escriben nada. No sé si están escribiendo y debo esperarlos a que terminen de escribir o es que... Ahí está, gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Bueno, vamos a hacer voy a hacer de cuenta que Jairo es la voz del salón, ¿ya? Gracias, Jonathan. Los hombres siempre, los hombres ahí están ahí. Gracias, Abigail. Sí, ¿no, Abigail? Sí, sí, tienes razón. Demora en llegar los mensajes. Tienes mucha, mucha razón en eso, Abigail. Gracias, Almendra. Tienes mucha razón en eso, ¿no? Y tu profe, pues que ya es un viejito impaciente, peor todavía. Vamos entonces. Vamos con este tema del día de hoy. Gracias, Ceci. A ver, la Edad Media, yo les había mencionado a ustedes, los que estuvimos juntos en el básico, de que es una edad un tanto complicada,
debido a que esta edad, la Edad Media, se tiene la creencia que es una edad oscura, una edad de una serie de cosas negativas. Y yo les mencionaba, y lo voy a hacer también en estas clases, porque vamos a tener 3 clases de Edad Media, a diferencia del básico, donde solo hubo una clase, acá van a ser 3, que no es tanto así. O sea, no es tanto así de edad oscura, de atraso, no es tanto así. En el día de hoy vamos a ver la temprana Edad Media. En el básico nos vimos de frente la Alta Edad Media, que era feudalismo. En el día de hoy vamos a ver temprana Edad Media. La próxima semana veremos Alta Edad Media y la subsiguiente veremos Baja Edad Media. Así hemos dividido la Edad Media para el intermedio. Entonces, la temprana Edad Media va desde la caída de Roma de Occidente en el siglo V, específicamente en el año 476, cuando los bárbaros érulos, ahí se llama el pueblo érulos, acaban con Roma, hasta el siglo XV, específicamente en el año de 1453, cuando los turcos musulmanes toman la ciudad de Constantinopla. Entonces tenemos desde el año 476, siglo V, hasta el año de 1453, siglo XV. Si deseamos hacer una historia comparada, una historia, qué es lo que pasaba, cuando se inicia la Edad Media, cuando se inicia la Edad Media europea, aquí en el mundo andino estamos saliendo, saliendo del primer intermedio. Ese periodo de los Nazca, de los Mochica, de la cultura de Lima, estamos saliendo de ese periodo. Porque el Imperio Romano encaja con ese momento. El Imperio Romano encaja con el periodo de el intermedio, el primer intermedio. Entonces, la Edad Media europea está en ese periodo. La temprana y alta Edad Media, lo que estamos, son contemporáneos a el Imperio Huari Tiahuanaco. La temprana y alta Edad Media es contemporáneo al Imperio Huari Tiahuanaco, o sea, Segundo Horizonte. Esa fue pregunta de examen de admisión de San Marcos, hace muchos años. Y la pregunta fue, cuando Carlomagno gobernaba, Carlomagno es del siglo IX, cuando Carlomagno gobernaba en Europa, ¿qué sucedía en los Andes centrales? ¿Qué sucedía acá? Cuando Carlomagno gobernaba allá, ¿qué sucedía acá? Y la respuesta es Huari. Y la Baja Edad Media, es contemporánea con el segundo intermedio, o lo que se llama los señoríos regionales, ¿no? Que es los chimú, los chancas, los huancas, los chinchas, los chancay, los cusco, es contemporáneo. Entonces, va en ese periodo, la Edad Media. ¿Por qué cae Roma? ¿Qué le pasó a Roma? ¿Qué le sucedió a Roma? Vamos a explicarlo. Un ratito, no sé qué torpez hecho. Ahora sí. Ahí es. Presten atención acá, por favor. Ya, presten atención acá. Y quiero que participen. Como siempre lo hacen, ¿no? Como siempre lo hacen. El mapa que tú ves ahí es el mapa del Imperio Romano. Ese mapa que tú ves ahí es el mapa del Imperio Romano en su momento de máxima expansión, su mayor expansión. Siglo II, siglo II, después de Cristo. Siglo II después de Cristo. Emperador Trajano, dinastía Antonina. Es el periodo donde Roma crece más. De ahí no va a crecer más. Ahora mire esto, mire esto. La economía romana era una economía esclavista. ¿Qué significa eso? Que la economía romana se sostenía, se basaba en el trabajo de la mano de obra esclava.
El esclavo, como tú y yo sabemos, es cualquier persona, sin importar sexo, sin importar condición social, sin importar nivel intelectual, o sea, conocimiento, no importa, es cualquier persona que por alguna razón ha sido colocada al nivel de objeto. O sea, legalmente es un objeto, es una cosa que habla. Ese es un esclavo. Y por ende, tiene un dueño, tiene un amo. En la antigüedad, principalmente hubo dos formas de esclavismo. En la antigüedad, principalmente hubo dos formas de esclavismo. El esclavismo de Estado y el esclavismo clásico. Esclavismo de Estado y esclavismo clásico. El esclavismo de Estado es la forma de esclavitud que vemos en los antiguos egipcios y en los espartanos. El esclavismo de Estado es cuando el esclavo conquistas un pueblo, lo bajas al nivel de cosas, o sea, carecen de derechos, pero este pueblo le pertenece al Estado y trabajan para el Estado. Ejemplo, los egipcios como amos del pueblo hebreo. El pueblo hebreo vivía como pueblo dentro de Egipto en una zona específica. El pueblo hebreo vivía como pueblo dentro de Egipto en una zona específica. Siempre rodeados y vigilados por los militares egipcios. Comenzaba el día, despuntaba el sol y los hebreos, hombres y mujeres, tenían que salir de sus casas a ir a trabajar para el Estado egipcio, ya sea trabajando en palacios, trabajando en la tierra, construyendo templos, limpiando canales, construyendo canales y un largo etcétera. Un largo etcétera. Terminada la faena, terminado el día o la hora que merecía según el faraón, el pueblo hebreo dejaba sus labores y regresaba a su pueblo dentro de Egipto de esclavo, a sus casas. Ahí está. Ahí entraba. Esto permitía de que los hebreos siempre estuvieran juntos, tuvieran sus casas, formaran familia. No te olvides que Moisés tenía a su hermana Miriam, formaban familia, pero eran esclavos del Estado egipcio. Eran esclavos del Estado egipcio. Ese es un tipo de esclavitud. Es el esclavismo de Estado, donde el esclavo le pertenece al Estado. El otro tipo de esclavitud es el de Roma. Roma tiene el esclavismo clásico. ¿Cómo es eso? Roma ataca a una ciudad X, la derrota. Lo que hacen los romanos es tomar a los soldados y algunas personas más y los esclavizan. Se los llevan como esclavos. El ejército romano, representante del Estado romano. Pero mira lo que hace Roma. Roma lo que hace es traer esos esclavos y vendérselos a esclavistas, personas comunes y corrientes, romanos o extranjeros, que se ganaban la vida comercializando seres humanos, o sea, esclavos. Entonces decían, a ver, ¿qué me traes Roma? Acabo de atacar los griegos. Acá hay una ciudad griega, la ciudad de Creta, un ejemplo, ¿no? Y acá están los esclavos. Ya, ¿cómo me los vendes? Bueno, tenemos 1.500 prisioneros, 1.500 esclavos entre hombres y mujeres. Los hombres cuestan, ponte 10, las mujeres cuestan 7. Dame 8 por todo. Pues saca 1.500 por 8. Pues. Vamos a ponerle un precio medio, 8. ¿No? Pero el esclavista decía, oh, pero no seas loco, pues, porque me estás vendiendo niños, me estás vendiendo mujeres enfermas, hombres enfermos, ancianos, y el valor no es lo mismo. Tú me estás colocando un valor de 10, pero es de un hombre joven, fuerte, me colocas un valor de 7, una mujer joven y fuerte. Estas que vendes ancianas, o sea, dale, véndemelo en 6.
cada uno en 6, ¿no? Porque también hay algunos esclavos que en el camino se van a ir muriendo. Ya, ni para ti ni para mí, pues 6,5. Ya, 6,5 por cada uno, 6,5 por cada uno. Ya, sacan sus cuentas, toma, 6,5, ¿no? Te pago 6,5 por 1.500 esclavos. Ahí está. Listo. Entonces ahora le pertenece el esclavo a una persona. Ya no al Estado romano, sino a una persona, a un esclavista. El esclavista comenzaba a seleccionar, a ver, separe de mujeres, perdón, de hombres. Uno y dos, y sepárenme los heridos y enfermos, ¿no? Porque al final el herido se va a morir y el enfermo, el que está muy herido se va a morir y el enfermo, dependiendo de la enfermedad, va a contagiar a otro. Así que sepárenlo, mátenlo. Eso es lo que no va. Perfecto. Este esclavista se llevaba a los esclavos a un mercado de esclavos, donde aparecían otros esclavistas. Pero estos otros esclavistas que aparecían eran ya más precisos. Mira, yo comercializo esclavos para que sean gladiadores. Habla, ¿qué me has traído? Y el esclavista uno, el que hemos conocido primero, decía, busca, ahí están. Hay como 800 hombres atrás. Griegos todos, anda a buscarlos. Y entraba el esclavista de gladiadores. A ver, este no, este muy pequeño, este muy joven, este muy viejo, este muy flaco, este por aquí, este de acá, este. Ya, me lo llevo. Llegaba y decía, ¿cuánto te estás llevando? 20 me estoy llevando. A ver, déjame verlos. Son 20. Párense. Paraban, no están heridos. Los dientes, porque en los dientes, como esa gente no se lava la boca, en los dientes veías cuánto de vida le tenían, pues si tenían los dientes podridos, ese tipo se iba a morir pronto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque por la infección, pues, ¿no? Buenos dientes, buena dentadura, 10, 11 cada uno, ¿ah? Cada uno 11, ¿ah? Y estoy buena gente porque le conozco, somos parte de tiempo. Ya. Venía otro, oye, estoy buscando, yo soy esclavista, pero yo vendo esclavos que eduquen, que formen. ¿Tienes esclavos intelectuales aquí? Debe haber, ¿ah? Porque me han traído de Grecia, así que debe haber ahí, por ahí, si tienes suerte, encuentras un sabio. A ver, busca quién sabe leer y escribir. Anda. Y comenzabas, a ver quién sabe leer y escribir. Ya, levanta la mano, ¿no? A ver, léete esto. Ah, chévere, vete para acá, ¿no? Vas a ser comprado por un patricio para que le enseñes a leer y escribir a su hijo. Ya, la miércoles, ya, vaya, ¿no? Necesitamos esclavas para prostíbulos. A ver, ¿cuáles son las jóvenes, papá? Ya, dale. Necesitamos esclavos para prostíbulos, ¿no? Exacto, a Dios rey lo metieron como esclavo. Necesitamos esclavos para prostíbulos, ¿no? Los famosos mancebos, que eran hombres jóvenes, entre 10 a 15 años, delgados y que tenían un rostro muy fino, que parecían mujeres, ¿no? Entonces, a esos jóvenes habían muchos romanos que les gustaba tener intimidad con jóvenes, con los mancebos, con hombres jóvenes, ¿no? Por su finura, su delgadez, ¿no? O sea, dale. Trajano le encantaba, Trajano fue un emperador que él nunca tocó una mujer, a él le gustaban mucho los hombres, mucho los hombres, y los hombres jóvenes, le encantaban los hombres jóvenes. Él estaba casado, pero nunca tocó a su mujer. Nunca la tocó. No, le encantaban los hombres jóvenes. Imagínate, en esta época Trajano estaría loco con los de K-pop. Diría, ¿no? BTS, ¿no? Ese era Trajano. Pero bueno, disculpe, se me salió la broma. Ese era Trajano. Así vas comprando, ¿entiendes? Y comprar, por decía, oye, necesitamos esclavos para que trabajen la tierra, esclavos para que sean artesanos, esclavos para esto, esclavos para lo otro. Entonces la gente compraba el esclavo según su necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si quiero esclavos gladiadores, si el esclavo es el que sostiene la economía romana, el que sostiene el peso de la economía, y tengo trabajos como la agricultura, la ganadería, la artesanía, te pregunto, piensa como hace 1.000 años, hace 2.000 años, no piensas como ahora, hace 2.000 años. Si tú vas a comprar esclavos para que te realicen trabajos y trabajos manuales principalmente, hay intelectuales, sí, pero principalmente manuales, trabajos físicos, ¿qué esclavo compras? ¿Hombre o mujer? Míralos como mercancía, míralos como tu necesidad para.
¿Qué esclavo compras? ¿Hombre o mujer? Gracias, Jaime. Gracias, Almendra. Gracias, Anders. Exacto. Porque, muy bien. ¿Cómo iría tragando? Así es, Enia. Gracias, Carol. Gracias, Asmir. Porque físicamente el hombre es más fuerte que la mujer. ¿Ya? Ese es por un lado. Ese es por un lado. ¿Ya? Ese es por un lado. Oye, gracias. ¿Ya? Y por el otro, bueno, por ahí, voy primero ese lado. Muy bien. Ahora, tienes muchos hombres trabajando la tierra, muchos esclavos hombres. ¿Está bien? Pero esto te genera un problema. ¿Y cuál es el problema? Si tienes muchos hombres trabajando la tierra, muchos hombres trabajando como gladiadores o peleando como gladiadores, tienes muchos hombres y pocas mujeres, ¿qué no tienes? Si tienes muchos hombres y pocas mujeres, ¿qué no tienes? Muchos hombres, pocas mujeres. 50 hombres, ninguna mujer. ¿Qué no vas a tener? Por lógica. Gracias, Martín. Gracias, Jairo. Gracias, Silvia. Bien, Xiomara. Ujú. Bien, sí. Claro, no vas a tener hijos, pues. O sea, si tienes 50 hombres, ¿cómo se reproducen? Se entretienen con el más chiquito, con el más flaquito, se entretienen, ¿no? Con él se entretienen. Pero, y ojo, no estoy siendo profe, que no sea más. No, es que es verdad, eso hacía. Es verdad. El antiguo Esparta, cuando los espartanos estaban acuartelados, siempre se designaba un grupo de hombres para que satisfaga sexualmente al resto. Eso es lo que hacían. ¿Ya? El problema es que no tendrás hijos. Ahora, otra cosa. Tienes muchos hombres, pocas mujeres. Por más que tengas algunos hombres que satisfagan sexualmente a otros hombres, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tú has visto la película o has leído el libro Pantaleón y las visitadoras? ¿Lo has leído o has visto la película? Bueno, ¿de qué trata? De un militar llamado Pantaleón que tiene a su cargo la misión de ver la forma de cómo satisfacer las necesidades sexuales de los batallones peruanos en la selva peruana, porque estos, al estar puros hombres, ya estaban cometiendo, algunos estaban cometiendo excesos y hasta crímenes de violación. Entonces, lo que hace Pantaleón es contratar a un grupo de meretrices, de prostitutas, para que puedan satisfacer a los soldados. Lo que hacían los amos era comprar un grupo de esclavas que tenían como función satisfacer a los esclavos. Tengo 50 esclavos hombres, compro pues unas 4 esclavas. ¿Cuál es el objetivo de la esclava? Satisfacer sexualmente al esclavo. ¿Por qué? Porque toda esta carga sexual que no la van a poder satisfacer con una mujer les podía generar problemas. Pues, le daba a las mujeres para que estén, en especial a los gladiadores. ¿Eh? Si la función, y quiero que entiendas lo que te estoy diciendo, trata de no verlo como en la actualidad, quiero que lo entiendas. Si la función de esta esclava es satisfacer las necesidades o las urgencias sexuales de los esclavos, y yo le he comprado para eso, yo soy el amo, a mí no me conviene que se embarace, porque si se embaraza, no va a cumplir con su función en ciertos meses. Entonces, el hecho, el hecho, el hecho de que tenga muchos hombres
ya es un problema para la reproducción de esclavos. Uno y dos, el que a mí como amo no me convenga que la mujer se embarace porque no cumpliría el fin por la cual la compré, en este caso específico, tampoco me conviene que se embarace. De hacerlo, quedar embarazada y tener un hijo, tengo otro problema. ¿Y cuál es el problema? Ese niño es un esclavo. Es decir, ese niño es una cosa que ni siquiera habla, llora. ¿Por qué habría de alimentarlo si no me va a generar ninguna ganancia? Su papá me genera ganancia. Su mamá me genera ganancia. Ese niño no va a generar ganancia por lo menos los próximos 4 años. ¿Para qué invertir 4 años en un ser que no me genera ganancias? Y una mujer también decía, si yo quedo embarazada, hasta me pueden matar porque no voy a cumplir con mis funciones. O una mujer también decía, si yo quedo embarazada, ¿qué vida le voy a dar a este hijo? Me lo van a matar. Y si el amo tiene a bien mantenerlo vivo, va a ser esclavo. Por lo tanto, los métodos anticonceptivos, que son muy antiguos, y los métodos y brebajes abortivos era algo muy común entre los esclavos. Todo este ejemplo y todo esto que te he dicho, ¿para qué va? Para demostrarte de que la población esclava en Roma, que era básica para su economía, solo se reproducía un 8%. O sea, de cada 100 esclavos, solo 8 podían reproducirse. Solo 8 de cada 100 esclavos. Pero la economía romana recaía sobre el trabajo esclavo. Por lo tanto, chicos, si solo el 8% se reproduce, ¿cómo Roma tiene tantos esclavos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo Roma logra obtener tantos esclavos? ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Cómo Roma, perdón, logra obtener tantos esclavos? Gracias, Jonathan. Gracias, Martín. Gracias, Anderson. Xiomara. Exacto. El mayor número, Gracie, Ceci, el mayor número de esclavos, Roma lo obtenía conquistando. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Pero ¿qué te dije antes? Te dije, bien, Asmir, te dije que ese mapa es el mapa de la máxima expansión romana durante el gobierno del emperador Trajano en el siglo II. Y chicos, si Roma existió hasta el siglo V y en el siglo II es su máxima expansión, ¿qué significa? Que Roma no va a crecer más. Y si Roma no crece más, ¿qué significa eso? Que Roma no va a conquistar más. Y si Roma no va a conquistar más, ¿qué pasa con el número de esclavos? ¿Aumenta o disminuye? Dale, ¿qué pasa con el número de esclavos si Roma ya no va a conquistar más? ¿Aumenta o disminuye? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Bien, Carol. Bien, Anderson. Xiomara. Martín. Jonathan. Patricia. Asmir. Almendra. Gracias, Fabiana. Disminuye. Y chicos, si el número de esclavos disminuye y es el esclavo, gracias de el que mueve la economía romana, ¿qué le va a pasar a Roma? Entra en crisis, pues. Roma entra en crisis. Una crisis económica. Porque el que sostiene su economía, que es el esclavo, comienza a disminuir. Pero mira esa crisis que va del siglo II, III
hasta el siglo V. O sea, las crisis no son rápidas, es un proceso. Es un proceso. Así como el paso de Roma República, Roma Imperio demoró siglo y medio, pasa lo mismo aquí. Es un proceso. Del siglo III al siglo V. Comienza a disminuir la mano de obra esclava. Poco a poco. Poco a poco comienza a disminuir la mano de obra esclava. Chicos, peor, ¿eh? Peor. Tras cuernos palos, como dice el dicho. Trajano da la máxima expansión en el siglo II. Después de Trajano viene su sobrino Adriano. Luego de Adriano viene el sobrino de este, que se llama Antonino Pío. Y luego viene Marco Aurelio, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio. Con Marco Aurelio pasa una desgracia. ¿Qué pasa? Como los romanos ya no crecen, ya no se expanden más, ya no pueden expandirse más, Roma comienza a retornar tropas. Dice, ¿sabes qué? Por las puras estamos allá, vénganse. Y comienza a traer tropas. Y por lo que se sabe, tropas traídas desde Asia traen una enfermedad que será una de las pandemias más grandes que la historia ha conocido y se conoce como la peste antonina. Por los síntomas de los muertos y de los enfermos, los médicos en la actualidad creen que la peste que trajeron los soldados provenientes de Asia, la enfermedad que trajeron los soldados provenientes de Asia, al parecer fue viruela. Y por 10 años, esta enfermedad atacó Roma. Atacó Roma, matando a más del 10% de la población romana, incluyendo el emperador Marco Aurelio. Chicos, y en una pandemia, ¿quiénes mueren o tienen la mayor posibilidad de morir? ¿Los pobres o los ricos? ¿Quiénes mueren más? ¿Los pobres o los ricos? Gracias, chicos. Chicos, desde Casey, Ceci, Xiomara, Patricia. ¿Y quiénes son los más pobres en Roma? ¿Quiénes serían los más pobres en Roma? ¿Ah? ¿Quiénes serían el grupo más pobre en Roma? Exacto, exacto. O sea, encima que su número ya no está aumentando, viene una pandemia y los mata. O sea, no todos los esclavos, pero mata un número importante de esclavos. Ya. Roma ya no está creciendo, su número no está aumentando, viene una pandemia y los disminuye más todavía. Y no te olvides, no pierda de vista algo, no pierda de vista algo, que los esclavos son la base de la economía romana. Entonces, el que Roma no crezca, el que el número de esclavos disminuya y que encima venga una pandemia y mate esclavos, eso va a afectar a Roma, porque no va a haber trabajadores, ya que todo, desde un árbol sembrado hasta una cuchara tallada, todo lo hacían los esclavos. Al disminuir el número de esclavos, disminuye la producción romana. Y si disminuye la producción romana, Roma entra en crisis. ¿Se entiende? ¿A ti me entiendes? Genial, perfecto. Y ahora aplica la famosa ley de oferta y demanda. ¿Qué pasa cuando un producto escasea? ¿Qué pasa cuando un producto escasea? Pero el mercado lo requiere. ¿Qué pasa cuando un producto escasea y el mercado lo requiere? ¿Mm? ¿Qué pasa con el producto? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el costo del esclavo? ¿Qué crees que va a pasar con el costo del esclavo? El costo del esclavo sube. Por lo tanto, ya no resulta económico trabajar con esclavos. Sube. ¿Te das cuenta del problema que se metió Roma? Roma, por su propia economía esclavista, estaba dependiendo demasiado de las conquistas.
Roma dependía mucho de sus conquistas, mucho de su expansión. ¿Qué va a suceder cuando la expansión se detiene, como se detuvo en el siglo II con Trajano? ¿Qué va a pasar cuando Roma se contrae y ya no conquista más? Roma entra en crisis. Para el siglo III y el siglo IV, el gobierno romano trató de solucionar la crisis y tomó muchas medidas para hacerlo. Una de ellas fue dividir Roma en dos. A finales del siglo IV, divide a Roma en dos, en Roma de Occidente y Roma de Oriente, para que haya una más eficaz administración de Roma. Otra medida que los romanos tomaron para también controlar a la masa fue oficializar el cristianismo. En base al cristianismo se trataba de controlar a la masa. Pero otra medida que tomaron los romanos fue algo muy interesante. El esclavo comienza a disminuir. El, el número de esclavos comienza a disminuir. Y el número de esclavos disminuye porque el esclavo principalmente se obtiene por conquistas. ¿Y si hacemos que el esclavo se reproduzca? Y ya no dependeríamos de las conquistas. Hagamos que se reproduzca. Pero si se reproducen, su hijo les pertenecería. ¿Cómo motivamos a un esclavo que tenga hijos? Para que el esclavo se reproduzca, el esclavo tendría que decir, este es mi hijo. Y al decir, este es mi hijo, automáticamente esa persona esclava tendría derecho sobre algo. Y al tener derecho sobre algo, ya no sería esclavo. En este caso, sobre un niño o niña. Ya no sería esclavo. ¿Cómo motivamos al esclavo para que se reproduzca? Y es ahí donde los romanos idearon una fórmula que se llama el colonato. ¿Qué es el colonato? Liberar a los esclavos y que ya no sean esclavos, sino que sean colonos. ¿Qué es un colono? Un colono es una persona libre, con derechos, pero que estará siempre en un solo sitio. Es decir, si yo soy un romano y este es mi campo, este es mi latifundio, mis esclavos los convierto en colonos. El esclavo es un objeto, no tiene derechos. El colono sí tiene derechos. El colono puede formar familia. El colono puede tener hijos. El colono puede tener su casa. El colono puede tener su ropa. Lo que yo lo voy a condicionar es que nunca se vaya de mi tierra, ni él ni sus hijos. De esa manera me aseguro mano de obra permanente. El problema con los esclavos es que yo ahorita tengo 100 esclavos, pero estos se me mueren y después ¿cómo los reemplazo con 100 más? Si encima cuestan mucho y son pocos lo que hay en el mercado. Pero si yo a estos esclavos que tengo, 100, 50 hombres, 50 mujeres, los incentivo a que se casen y que tengan hijos, ya no siendo esclavos, sino colonos, ya tengo un número permanente, porque esa familia me dará mínimo 3 hijos, tres futuros colonos. Y ya tendré un reemplazo de mano de obra. ¿Cómo los incentivos a que se reproduzcan? Diciéndole que ya no son esclavos, sino que son seres libres. Con ciertas limitaciones, pero seres libres. Pero que nunca se pueden mover de aquí. Y que la tierra que trabajen, mira el motivo, mira el incentivo, un porcentaje va para ellos y otro porcentaje va para mí. Cuando los tenía como esclavos, cuando yo los tenía como esclavos, el 100% de su trabajo iba para mí. El 100% de lo que producían iba para mí. El problema es que cuando se muere ese esclavo, me va a ser muy difícil a mí reemplazarlo, porque no hay más esclavos. Pero si yo a este esclavo lo convierto en colono, si yo a este esclavo le doy libertades, salvo que no se vaya, se tiene que quedar, y este esclavo se reproduce, ya no le voy a pedir que el 100% de lo que trabaje sea para mí. 30%. Profe, se manda una bajada bien fea, de 100 a 70, sí, pero mira el truco. Si yo le digo que el 30% es para mí y el 70% para él, 30 para mí y 70 para él, mira esto, ¿eh? Cuando él era esclavo, él trabajaba sabiendo que el 100% era para mí, para su amo. Por lo tanto, su trabajo era uno. Pero ahora que sabe
como colono, que el 30% es para mí y el 70% para él, él se va a esforzar. ¿Se va a esforzar para qué? Para que ese 70 sea mucho. Y al crecer ese 70, mi 30 también crece. ¿Se entiende? Como esclavo él me producía 10. Los 10 eran míos. Los 10 eran míos. Como colono no me produce 10, me produce 15, me produce 20. Si bien es cierto, el 30% de 20 no es 10, pero mira la ventaja, voy a tener ese 30% por muchas generaciones. O sea, me gotea, pero constantemente. Muy distinto al otro caso de esclavo, donde le quito el 100% al esclavo, pero se me muere y ¿cómo lo reemplazo? Muy inteligente la salida de Roma. Muy inteligente la solución que le está dando Roma a la escasez de esclavos. Convertir a los esclavos que aún quedan en colonos. Y a los bárbaros también. Pero con la diferencia de que no pueden irse de la tierra. No pueden irse de ahí para asegurarse mano de obra. Si tú te das cuenta y te acuerdas algo de la clase que has hecho en el colegio, que has hecho aquí con nosotros sobre feudalismo, tú dirás, profe, ¿eso no me suena al ciervo del feudalismo? Sí. Ahí están los orígenes de la servidumbre feudal. Roma lo está haciendo. Por eso se dice que el feudalismo nace de la crisis del esclavismo, porque ya estamos viendo eso. Hasta aquí, ¿se entendió? Cómo Roma entra en crisis y cómo Roma intenta solucionar la crisis, pero al hacerlo acaba con el esclavismo. ¿Se entiende hasta ahí? Gracias al metro. Ahorita vamos a hacer eso, Jonathan, no te preocupes. A eso voy, a eso voy. Lo primero que he hecho es, tratar de explicarte de manera muy sencilla lo que está pasando en Roma y cómo Roma lo está tratando de solucionar, convirtiendo al esclavo en colono, dividiendo a Roma en dos, la famosa división de Roma de Occidente y Oriente, oficializando el cristianismo como una especie de herramienta o de arma ideológica, ¿no? Etcétera. Muy bien. Exacto, Jonathan. Exacto, exacto. Los orígenes, exacto. Ya entendieron más o menos lo que le pasa a Roma dentro de Roma. Ahora vamos, ¿qué pasa fuera de Roma? Porque a veces mezclan dos elementos, lo interno y lo externo. Ahora vamos a ver qué pasa fuera de Roma. Y al hablar de lo que pasa fuera de Roma, vamos a hablar de los bárbaros. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, como dice, como preguntó, creo ahí, ¿dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. Como preguntó Jonathan y como pregunta Alexandra, ¿qué es lo que sucede? El bárbaro es un extranjero. La palabra bárbaro es una palabra griega. Es una palabra griega que los griegos designaban a toda persona que no fuera griego. Por lo tanto, la palabra bárbaro es sinónimo de extranjero. Solo que, como sucede en todas las partes del mundo, siempre en un acto muy nacionalista consideramos que el extranjero es menos o tiene costumbres medias raras. Por eso que la palabra bárbaro muchas veces tiene una connotación negativa, como que bárbaro, salvaje, incivilizado, cuando en realidad bárbaro es solamente extranjero. Los romanos los tildaban de salvaje porque obviamente los romanos, pues en su ego, en su vanidad, se alucinaban pues la mejor cultura del planeta, ¿no? Pero tiene que ver con este prejuicio. Pero bárbaro es extranjero. Entonces, toda persona, todo pueblo que viviera fuera, exacto, Jonathan, despectivo. Gracias por darme esa palabra. Toda persona que viviera fuera del Imperio Romano era un bárbaro. Y el Imperio Romano, que tú puedes verlo ahí en el mapa, es todo lo que está de rojo. Así que tenemos bárbaros en Europa, bárbaros en Asia y bárbaros en África. ¿Está claro? Bárbaros en esos tres continentes, que son los tres continentes que Roma tuvo dominio en algunas partes, ¿no? Pedacito de Asia, pedacito de África y en gran parte de Europa. Pero escucha acá, escucha acá. Esta zona de aquí, ahí tienes los tipos de bárbaros germánicos y europeos. Esta zona de aquí, esto de acá,
Estoy yo resaltando en amarillo. Espero que se note. Eso de aquí, ¿ya? Esto de aquí. Eh, a esta región los romanos la llamaban Germania. A esa región. Los romanos le pusieron el nombre de Germania. ¿Está bien? Entonces, en esa región es Germania. Listo. Y a todos los habitantes de esa región los llamaban germánicos. ¿Quiénes? Los romanos. Curioso porque la propia gente que vivía ahí no se hacía llamar germánicos. Se hacían llamar visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, érulos, suevos, sajones, anglos, etc. Pero no se hacían llamar germanos. Los romanos lo llamaban germanos. Y los bárbaros decían, oye, ¿qué me pasa así? Yo no soy así. Es como nosotros, ¿no? En la actualidad nosotros, toda persona que tiene ojos rasgados, chino. Cerrado, chino. No nos importa si es taiwanés, tailandés, birmano, coreano, japonés, chino. Se acabó. Chino, cerrado, ¿no? Más despectivo, pero ahí va. Igual, le decían germanos. Y estos pueblos que se ubicaban al norte del Imperio Romano, no te vayas a ofender si voy a hacer esto, ¿ya? Te lo pido por favor, pero mi experiencia me dice y me ha asustado mucho. Tomando como punto de referencia, tomando como punto de partida Roma, el pueblo, los germanos se encontraban en la parte noreste de Roma, ¿ya? Noreste de Roma. Ahí se encontraban los germanos. Ahora, estos pueblos germánicos vivían de la agricultura y la ganadería. Eran pueblos pequeños, ¿ah? Eran reinos pequeños, 1.500 personas, 2.000 personas. Y como eran números pequeños, eran campesinos y guerreros a la vez. Eran muy violentos porque tenían que defender sus tierras, estos germanos, ¿no? Eran guerreros. Entonces, campesinos y guerreros a la vez. Pero vivían principalmente de la agricultura, principalmente de la ganadería. Eso no lo pierdas de vista. De eso vivían principalmente. En el siglo III, en el siglo III, van a tener una gran producción agropecuaria. Una de las explicaciones que dan los historiadores y los astrónomos es que por la ubicación de la Tierra, lo que vamos a ver es que hay un clima muy bueno para la parte norte de Europa. ¿Ya? Hay un buen clima para el norte de Europa, lo cual repercute en una buena producción agrícola. Y como los bárbaros van a vivir de la agricultura y ganadería principalmente, esto los va a beneficiar. Pero este buen clima está en el norte, en la región de Germania. Al haber buena producción agropecuaria, hay una mejor alimentación. Y al haber una mejor alimentación, hay una, como consecuencia, explosión demográfica, o sea, más gente. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta es que en estos periodos de la historia humana, la mayoría de los seres humanos vivía en el límite de la anemia, en el límite, ¿ya? De comer solo para vivir, nada más. Y la perspectiva de vida, ¿ya? La perspectiva de vida era de más o menos 35 años, 40. Esa era la perspectiva de vida, 35, 40. ¿Está bien? Esa es la perspectiva de vida. Hay más comida, te alimentas más, te alimentas mejor, como dicen algunos médicos, la vitamina O, la vitamina Oya, entonces tu perspectiva aumenta. Ya no vives 35, vives 40 años. Y eso, créeme, es un impacto. ¿Por qué? Te lo explico de esta manera.
Te lo explico de esta manera. Imagínate, esto es un ómnibus. Esta es una puerta, esta es otra puerta. Suben 5 personas, bajan 5 personas. ¿Qué sucede? Sucede que vamos a mantener estable el ómnibus, ¿sí o no? Suben 5, bajan 5. ¿Está claro? Suben 5, bajan 5. Es decir, en este ejemplo, nacen 5, mueren 5. Pero ¿qué sucede si hay una mejor alimentación? ¿Ya? Hay mejor alimentación y la perspectiva de vida aumenta 5 años más. Eso quiere decir, si seguimos el ejemplo del ómnibus, eso quiere decir que en 5 paraderos nadie baja, pero sí sube. ¿Qué pasa si, siguiendo el ejemplo del ómnibus, suben pero no bajan? ¿Qué le pasa al ómnibus? ¿Ah? ¿Qué le pasa al ómnibus si suben pero no bajan? Gracias, Patricia. Exacto. Gracias, Xiomara. Gracias, Yami. Gracias, gracias, Jonathan. Una pregunta. ¿Pero cuál es la causa de que se llene el ómnibus? ¿Están subiendo más o están bajando menos? ¿Cuál es la causa de que se llene el ómnibus? Todos hemos subido un ómnibus alguna vez, ¿no? Muy bien. Gracias, Patricia. Gracias, Yamil. Gracias, Caro. Xiomara, Martín. Sí. Y si subir es, en este ejemplo, nacer y bajar es morir, pregunto, ¿cuál es la causa de que haya mucha gente? ¿Están naciendo mucho o están muriendo menos? Si subir es nacer y bajar es morir. Quédate con esa idea. Quédate con esa idea. Quédate con esa idea. Ahorita la voy a utilizar de nuevo. Entonces, como los bárbaros están comiendo bien, su perspectiva aumenta de vida, viven más tiempo, la mortalidad, como dice Jonathan, es menor, o sea, mueren menos, y por lo tanto su población aumenta, el ómnibus se llena. ¿Así lo entiendes? Mira, con 5 años, ¿eh? 5 años de perspectiva de vida más. ¿Me sigues esta idea? Perfecto. Perfecto. Ahora, chicos, si la historia no ayuda al presente, no sirve. Si la historia no te ayuda a entender el presente, no sirve. Cuando estamos en un ómnibus lleno, permíteme seguir con este ejemplo, y se sigue llenando, y se sigue llenando, porque están subiendo más de los que bajan, ¿qué es lo que le decimos los que estamos en el ómnibus? ¿Qué le decimos al chofer los que estamos en el ómnibus? ¿Mm? Estamos sentados, estamos parados y siguen llegando, subiendo más gente, que ya está lleno, que ya no suban más, estamos como sardinas, ya por dónde vamos a entrar, por la ventana vamos a salir, ¿sí o no? Muy bien. Una pregunta, Almendra, Xiomara, todos los que están participando. ¿Qué es lo que más escuchas en un ómnibus que está lleno, en tu metropolitano? ¿Que ya no suba? ¡Oh, ya no suba, no pares! O que digan, ¡oh, bájense, pe! A los que están adentro. ¿Qué es lo que más escuchas que reclama, que se grita, que se grite? ¿El que ya no sube o el que se baje?
Gracias, Diego. Gracias, Patricia. Gracias, Almendra. Muy bien. Ahora, imagínate si la vida del humano era 40 años o 35 años y subió 5 años su perspectiva de vida. Hoy nosotros vivimos hasta promedio los 75 años. Promedio. Eso quiere decir que por 30 paraderos nadie está bajando. Nadie está bajando. ¿Te imaginas cómo te hace ómnibus? Ahora, una pregunta. Gritamos que ya no suban, ¿sí o no? Y en este ejemplo de demografía, ¿subir qué significa? ¿Nacer o morir? En este ejemplo, en esta metáfora, ¿subir qué significa? ¿Nacer o morir? Ahora entiendes por qué hay tanta propaganda para que la gente no nazca. Porque los que ya estamos en el ómnibus no nos queremos bajar. Y es por eso que hay tanto de que métodos anticonceptivos, que está bien, pero decirte que si una mujer quiere tener hijos es una tonta. Ley a favor del aborto. ¿De dónde crees que hay tanta propaganda? Que es mi cuerpo, si yo quiero hago con él lo que me da la gana. Tiene solamente 3 meses, aún no tiene sinapsis su cerebro, por lo tanto no es vida, son solamente células. ¿De dónde crees que sale todo ese discurso? Porque pregunto, ¿qué ha causado que el ómnibus se llene? ¿El que nazca más gente? ¿El que suba más gente o el que no baje? ¿Cuál fue nuestra conclusión? ¿Qué ha causado que el ómnibus se llene? Ujú. ¿El que sube o el que no baje? El que no baja. Pero chicos, ¿qué es menos inhumano? ¿Pedir que no nazcan o pedir a los viejos que se mueran? ¿Qué es menos inhumano? Como te dije, nadie en el ómnibus grita, bájense. Todos gritan que ya no suban. Lo menos inhumano es pedir que no nazcan. Pero ya te diste cuenta que el problema no es el nacimiento. ¿Cuál es el problema? Pero al igual que la metáfora del ómnibus, ¿quién se quiere bajar del ómnibus? Si estás arriba. Nadie. Por eso, ¿a quiénes atacamos? A los que van a subir. En esta metáfora, ¿a quiénes atacamos? A los que van a nacer. ¿O qué? ¿Quieres tener 3 hijos? Uy, tú loca, ¿no? ¿Qué te pasa? No vas a disfrutar la vida. 3 hijos, está loca, ¿no? 3 hijos quiere tener ese. Posito, no vas a vivir. En Europa, oye, tú tienes más de 2 hijos y te ven como gente ignorante. Y te lo ven los viejitos. Y uno dice, oh, viejito, tú ya viviste ya. Pero eso suena muy inhumano, muy basura. Profe, no se pase, usted también debe tener abuelos. Claro que los tengo un abuelo de 90. Claro que los tengo. Y los adoro. Y por mí que vivían 110 años. Pero eso no quita que mi análisis no sea real. Y no es mi análisis, este es un estudio. Es un estudio. ¿Por qué crees que en muchos textos y libros de disopías dicen que uno de los peores males que tendría la humanidad sería la inmortalidad? ¿Por qué crees que últimamente hay tantos libros como el de Dan Brown, Inferno, o películas como tus Avengers, que lo que se busca es desaparecer a la humanidad porque el problema es que somos muchos? O sea, el que tú dejes de usar plástico y uses papel no va a solucionar el problema. Porque si no usas plástico y usas papel, vas a acabarte con los árboles.
no usas plástico, no usas papel, pero tenemos computadoras. ¿Tú sabes cuánto contaminan las computadoras? ¿Cuánto contamina un celular? Ya, no tenemos computadoras, no tenemos plástico, no tenemos papel. Listo, profe, no tenemos nada. ¿Tú cuánto crees que contaminamos nosotros? Todo el dióxido de carbono que botamos. ¿Dónde crees que van las miles de toneladas diarias de excremento humano? ¿Dónde crees que va? ¿Mm? Somos el único mamífero que ha roto el equilibrio ecológico. El gran problema de la humanidad hoy día es la sobrepoblación. Profe, ¿qué cosa quiere que hagamos? Que nos moramos. Señalando. Porque cualquier solución que yo pueda dar es una solución que atenta contra la vida. Y eso no es dable. No es dable. Pero todos los estudios van hacia eso. No es mi opinión, son estudios. Exacto. Por eso, Abigail, que hoy manejamos el discurso de que los niños en el vientre de una mujer no son humanos. ¿Entiendes? No defiendo los derechos del que todavía no conozco, pero sí defiendo el derecho del que ya conozco. Cuando la prolongación de la vida humana, como a los bárbaros, ¿ves? La explosión demográfica no pasa porque nazcan muchos niños, pasa porque estamos viviendo más tiempo. Eso es lo que pasa. Y no hay recursos suficientes para todos nosotros. Eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? Y como tenemos que una solución a esto, como Roma tuvo que una solución, ¿ya? ¿Por dónde atacamos? ¿Cómo hacían en la antigüedad, no? ¿Qué hacían los egipcios cuando había muchos esclavos? Mataban niños. Moisés se salva de una matanza de niños. ¿Qué hacían algunos pueblos? Mataban niños y mujeres vírgenes para evitar que queden embarazadas. ¿Qué hacemos nosotros? Reproducirse a los jóvenes. Y si se van a reproducir, que sea uno. ¿Entiendes? Ahí va. Abigail, eso va en contra de derechos humanos. Y usted, profesor, está en contra o a favor. ¿De qué, Abigail? ¿En contra o a favor de qué? Claro, los espartanos mataban a los ílotas para evitar que haya una sobrepoblación. Exacto. Todos han tenido sus métodos de control de natalidad de una u otra forma o de control de la tasa demográfica. ¿A favor del aborto? Depende, Abigail. Depende. Si la vida de la madre está en peligro por alguna malformación o problema que tenga el feto, sabiendo de que el feto no va a ir más tiempo y que pone en peligro la vida de la madre, si los médicos consideran que está en riesgo la vida de ambos, obviamente existe el aborto clínico, claro que existe eso. Y eso está aceptado. Hay niños que tienen alguna malformación y que los médicos le dicen a las madres, ¿sabes qué? Tú decides o quieres pasar por este evento traumático de tener a un ser en tu vientre sabiendo que no va a nacer porque va a morir, ¿no? O cortamos el embarazo aquí. O por la enfermedad y la malformación que tiene, el máximo de tiempo que va a vivir es una semana. O sea, vas a dar a luz a un niño que no te va a vivir, porque no hay forma, nunca ha pasado eso. O, ¿sabes qué? El problema, lo que pasa aquí y acá, es que pone en riesgo tu vida. Entonces, esa cancelación del embarazo, ese aborto, está aceptado. Y obvio que, que sí se acepta, ¿no? El aborto terapéutico, que se Jonathan. Ujú. Eso sí. Está en juego su vida, ¿no? Está en juego el vida de la madre. Y el niño no va a nacer o no va a vivir.
Ahora vienen otros tipos de decisiones para el aborto, ¿no? Y ese ya es otro tema. Es otro tema. ¿Ya? Otro tema. Es otro tema. Lo que sucede es que muchas personas que están a favor del aborto se agarran de las violaciones. Y estadísticamente, las mujeres que abortan por violación son mucho, mucho menos de las mujeres que no han sido violadas. Mucho, mucho menos. Entonces, exceptuando el aborto terapéutico, que dice Jonathan, y dejando de lado el caso de una persona que ha sido agredida sexualmente, violada, en el otro caso, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, exceptuando el terapéutico y exceptuando, sacando el caso de las mujeres que han sido violadas. Sacando esos dos casos, que no son ni siquiera el 50%, ni siquiera llegan a la mitad de casos, ni siquiera llegan a la mitad de casos, no estoy de acuerdo. Matar a alguien. Estás matando a alguien. Las personas que deciden hacerlo están matando a alguien. Eso sí es simple, lo están matando. Y obviamente nadie está de acuerdo con la muerte de alguien, pues, con el asesinato de alguien. Simple. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Entonces los bárbaros van a tener una gran sobrepoblación en el siglo III, porque hay mucha comida y muere menos. Pero el problema va a ser el siglo IV. ¿Qué pasa en el siglo IV? Lo que va a pasar en el siglo IV, lo que va a suceder en el siglo IV es que hay una crisis climática. Hay una crisis climática. Y esta crisis climática hizo que la cosecha se pierda, que hay un bajón en la cosecha. Hay menos comida, pero hay gente, hay mucha gente. Menos comida y mucha gente, hambruna. ¿Te suena? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los bárbaros? Ante este problema, los bárbaros lo que hacen es comenzar a migrar, buscando tierras de cultivo. ¿Y a dónde migran? Migran al sur. ¿Y qué encuentran en el sur? El Imperio Romano en crisis. Por eso que les es más fácil invadir el Imperio Romano. Entonces, lo que motiva principalmente a los pueblos germanos a invadir Roma es su necesidad de campo de cultivo debido a la crisis climática del siglo IV. No te olvides que si bien los bárbaros, como cualquier pueblo, le gusta el oro y la plata, no todos vivían de oro y plata. O sea, ellos les gusta el oro y la plata para comprar armas, sí, pero su economía interna era de trueque. Y necesitaban tierra de cultivo. O sea, ¿de qué te sirve tener oro y plata si no vas a poder comprar nada? ¿De qué te sirve tener una maleta con $1.000.000 si estás en un desierto y no puedes comprar ni siquiera una botella con agua? ¿De qué te sirve? De nada. ¿De qué te sirve oro y plata si no hay tierra de cultivo? ¿Qué compras con el oro y la plata si no hay ni siquiera para comprar cosechas? Por eso que ellos invaden Roma buscando tierras de cultivo. Y la invasión a Roma se vuelve violenta y efectiva porque Roma está en crisis. Y acá vendrá una pregunta, profe, una consulta. Porque hasta aquí entendí que Roma entra en crisis porque no crece más. ¿Por qué no crece más? Ah, es que uno se topa con imperios muy grandes en Asia, muy grandes. Y dos, su ejército disminuye. Su ejército disminuye. El número de soldados disminuye. Profe, ¿y por qué disminuye el número de soldados? Ah, porque sin ejército no te expandes, pues. ¿Y por qué disminuye? Una pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ser soldado? ¿Cuántos de ustedes quieren ser soldado del Perú? ¿Cuántos de ustedes conocen amigos que quieren ser soldados? ¿El 100% de tus amigos quieren ser soldado? Ojo, no oficial, ¿ah? No oficial ni suboficial, soldado. Señora.
Ujú. Aparte que también van a tener ustedes van a tener pues oportunidades de vida, ¿no? Institutos, universidad, una carrera. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser soldado? ¿Se entiende? ¿Ves? Franco ha tenido la mala suerte de un amigo que falleció ya. ¿Entiendes? Entonces, Roma pasaba por algo parecido. Hay una serie, hay una serie, ¿ya? Hay una serie de oportunidades dentro de Roma que no me llevan a ser soldado. Roma cada vez ve que su ejército disminuye y disminuye y disminuye. ¿Entiendes? Eso fue lo que le pasa a Roma. Y luego, cuando tienes a todos los bárbaros metidos acá, mira lo que va a pasar. Tienes a todos los bárbaros metidos ahí. Desde Asia llegan los hunos. Estos eran seminómades, estos eran más salvajes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los pueblos bárbaros? Al ver que llegan los hunos, pueblos que tenían mujer, hijos, ¿no? Lo que hacen es huir de los hunos, huir de los hunos. Huyen, huyen, huyen. ¿Y a dónde huyen? En dirección opuesta a los hunos. Si los hunos vienen del este, ¿hacia dónde huyo? Hacia el oeste. Es por eso que Roma de Occidente cae primero, pues. Roma de Occidente cae primero, uno, por las invasiones germánicas buscando tierra, y dos, por la presión que ejercen los hunos proveniente del este a los pueblos germánicos que migran hacia el oeste. Acá está todo lo que te he explicado: agricultura, monarquía, lealtad al jefe, respeto a la mujer, porque ellos permitían que las mujeres germánicas pudieran acceder o pudieran tener actividades que antes solamente eran vistas para hombres, como el caso de ser guerreras. Y gracias a Marvel conocemos más sobre su religión, ¿no? Sus dioses. Consecuencia, cae el Imperio Romano Occidente, ya te expliqué por qué, cae primero. Surgen los reinos germánicos, que son pueblos que se van a quedar con territorios de Roma, como el caso de los visigodos en España, ostrogodos en Italia, los francos en Francia, etc. Predominio de las actividades agropecuarias, y esto se debe a la economía de los bárbaros. Surgimiento de las lenguas romances, ¿por qué? Porque se suma la lengua latina más la lengua bárbara. Ahí es donde aparecen las lenguas romances. Y la difusión del cristianismo, que lo veremos mejor la próxima semana. El Imperio Bizantino. ¿Qué es el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente. Roma de Oriente es el Imperio Bizantino. ¿Por qué se le llama Roma de Oriente? ¿Por qué se cambia el nombre? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Mira lo que va a pasar con Roma. Lo que pasa es esto. Esta es Roma, la ciudad. ¿Está bien? Los romanos hicieron algo que todos los imperios hacen. Todos los imperios hacen lo mismo. Todos. ¿Eh? Todos hacen lo mismo. ¿Y qué es lo que hacen? Ideologizar. ¿Ya? Ideologizar. Te explico. Los romanos habían sometido todas las zonas cercanas a ellos en base a su ejército y a la violencia. Pero Roma sabía que no siempre puede tener a la gente sometida por la violencia y el miedo, porque en algún momento esas personas, esos pueblos se pueden sublevar. Es lo que hicieron los romanos, lo que todo imperio hace: comenzar a ideologizarlos y hacerles creer a esos pueblos que lo mejor que le pasó fue que Roma los conquistara. La ideologización es cambiarles la forma de ver el mundo, cambiarles la forma de entender el mundo y hacerles ver que lo mejor que le pasó a estos pueblos es que Roma los conquiste, hacerlos entender eso. Profe, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede, claro que se puede. ¿Cómo? Si te lo dicen de pequeño. Si te lo dicen de pequeño, se entiende, lo crees, ¿ah? O sea, no sé, si me dicen de pequeño que soy de Alianza y los de la U son mis rivales, me lo creo.
Me lo creo. Y conozco gente que llega a tal radicalismo que hasta escriben las palabras así. ¿Ah? He visto gente, yo no lo entiendo, tengo hasta colegas que hacen esto. ¿Cómo hacen? Hacen esto. A mí me parece una estupidez. Hacen esto, ¿no? Ponen Perú con V, porque no pueden poner la U. O sea, me parece, ya, perdónenme, pero parece una idiotez. Y colegas, ¿ah? Colegas, profesores. O sea, me parece una idiotez. ¿Me entiendes? Yo te puedo entender estar sentado viendo un clásico y discutir cuál es tu equipo favorito. Y decir, Alianza, yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero tener que comenzar a escribir y no poner ponerlo al revés o poner V, ya me parece una exageración que linda con la idiotez. Ya son equipos, es fútbol, es como se dice, de lo menos es lo más importante de lo menos importante en la vida. Pero si te meten eso en la cabeza de pequeño, si de chiquito te ponen tu polo de Cristal, tu polo de la U, tu polo de Alianza y toda la familia salta y grita, entonces el chibolo se lo queda en la cabeza. Se lo queda en la cabeza. Entonces, funciona. Eso quiere decir que un niño yo le puedo enseñar a que le guste leer si toda la familia se sienta a leer. Y toda la familia habla de libros. Entonces el niño va a agarrarle gusto al libro y a leer. ¿Me entiendes? Entonces, si le metes la idea desde muy pequeño, justificas. ¿Me entiendes? Los romanos hicieron un proceso de ideologización en los pueblos conquistados a sus niños para que cuando crezcan agradeciendo el haber sido conquistado por los romanos. Profe, ¿quién agradece el que lo conquisten? Oye, yo conozco gente que agradece que su papá les hayan pegado. ¿En serio? Conozco gente que agradece. Oh, felizmente mi viejo me pegó. Yo qué hubiera sido si mi viejo no me hubiera pegado. ¿Y por qué tu papá te pegó? Ah, es que yo era malcriado, pe. ¿Y quién te criaba? Mi papá, pe. O sea, tu papá te criaba y te crió mal. Y cuando te crió mal, el resultado era que tú no obedecías. Y en lugar de modificar su crianza, te pegaba. Ujú. Interesante. O sea, tú eras como eras por culpa de él. Y él te pegó para que no seas como eras por culpa de él. Mira tú. Y cuando te pegaba, ¿qué te decía? Él lo hacía por mi bien. Ah, lo hacía por tu bien. ¿No hubiera sido mejor criarte mejor porque eso era por tu bien y evitar pegarte ante su incapacidad de no haberte criado bien? No, Pepe, es que yo no entendía, pues. Si eras niño, no entiendes, por lógica. Es lógico. El papá, el adulto, tiene la obligación de hacerse entender, no de pegarte ante tu incapacidad normal de que no entiendas, porque eres niño. Mm. Pero es que lo hacía por mi bien. Y tú le vas a pegar a tus hijos por su bien. Mira tú. Ideologización. Claro que podemos justificar la violencia y hasta la podemos agradecer, ¿no? No, 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 mi flaca no me tiene pisado, ella lo hace por mi bien. Ella no es que desconfíe de mí, desconfía de mis amigos. Ella sabe lo que es mejor para mí. Ella me ama, ella me ha dicho. Ella no es que ella revise mi celular, es que ella sabe que mis amigos me pueden llevar por mal camino. Sí, ella me ama, sí. Ella me cuida, me cuida. A veces yo pues me porto mal y me pega, pero ella no me está pegando, me está corrigiendo, porque ella me ama.
Pero mira cómo es la ideologización, ¿ah? Mira cómo es la ideologización. ¿Has escuchado lo que acabo de decir? ¿Has escuchado? Está grabado, ¿sí o no? Que acá Franco dice, mi hermano, jajaja, Jairo, lo que sufrimos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho lo mismo? Si hubiera dicho lo mismo, pero he dicho, sí, pues es que mi enamorado me pega por mi bien. Nadie se hubiera reído. No, obvio, ¿quién se va a reír? Pero pregunto, ¿por qué nos reímos de la violencia hacia un hombre y no nos escandalizamos como si fuera hacia una mujer? Porque hacia una mujer, obviamente, todo el mundo se escandaliza. Si hubiera hecho la broma con una mujer, usted hubiera dicho, "Oh, profesor, párela, o sea, su broma ya se pasó de nivel, profe, no se juegue con eso, no se juegue con eso. O sea, ¿cómo se va a jugar? ¿Qué mujer dice eso, profe? ¿Qué le pasa? O sea, su ejemplo se ha salido de contexto y perdóneme, pero nos está ofendiendo. ¿Sí o no, Patricia? ¿Entiendes? Ideologización. ¿Está mal golpear a una mujer? Obvio que está mal. Obvio que está mal. Nadie en su sano juicio debería, ni, no solamente no hacerlo, sino debería dejar pasar por alto eso. Obvio. Pero, hombre, no, yo no soy casado. No, no soy casado, Franco. Yo no tengo pareja. No. Yo no me casé, no me casé. Yo tengo mi hijita, me llevo bien con la mamá de mi hija, no me casé, pero es que ella no me sacó de blanco en mi casa, no me llevó al altar como debía. Abusó de mi inocencia, abusó de mi inocencia. ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasa? O sea, yo hablo así y usted se ríe. ¿Qué pasa, Patricia? Estamos también con esto de la igualdad y usted se ríe. ¿Qué sucede? Claro. Hasta la cámara se pone mal, se frustra y dice, ¿cómo es posible que estos chicos se ríen? Los hombres me entienden, por ahí me va a entender ¿cómo se llama? Jairo me entiende, ¿sí o no, Jairo? Jairo sí me entiende, ¿no? Jairo me entiende, Jairo dice, profe, estamos con usted, si quiere un grupo de terapia entre todos los hombres, estamos ahí, ¿no? Es así. Sí, Abigail, hace un tiempo, ya hace un tiempo ya. Sí. Sigamos. Entonces, los romanos ideologizaron esta zona. Esa ideologización se llama romanización. Romanización. Pero, pero no lo hicieron hacia Oriente, porque en Oriente están los griegos, pues los griegos es mucho, pues, o sea, es como que la U Alianza quieren enseñarle a jugar pues el fútbol al Real Madrid. El Real Madrid, chiquillo, siéntate, ¿no? O sea, debe enseñar a mí a jugar fútbol. Entonces, cuando los romanos quisieron ideologizar a los griegos, ¿no? Los griegos le dijeron, oh, Roma, no seas loco, pues no me vas a ideologizar a mí, pues. ¿Me entiendes? Entonces, Roma ideologizó Occidente, pero Oriente se quedó con la cultura helenística, o la cultura griega. Entonces, cuando Roma va a gobernar Oriente, lo que hace Roma es dejar que la cultura helenística sea la que gobierne a la población de Oriente. Pero el Estado romano, o sea, los gobernantes romanos de Oriente, sí eran romanos o latinos. Pero mira cuántos siglos duró. Entonces, para el siglo siete, ya el Estado, o sea, los gobernantes, dejaron de ser cultura latina o romana y asumen la cultura del pueblo griego, el helenismo. Por eso que los historiadores dicen, si a partir del siglo siete ya no hay nada de romano, ¿por qué seguirlo llamando imperio romano? ¿Por qué mejor no lo llamamos imperio griego? Pero podemos confundirlo con Alejandro Magno. Imperio helenístico también. ¿Por qué no lo llamamos con el nombre de la ciudad de Constantinopla en griego? Constantinopla en griego se llamaba Bizancio, Imperio Bizantino, haciendo referencia a la influencia griega sobre todo este imperio. Entonces, Imperio Romano de Oriente se le puede llamar entre estos siglos, pero a partir del siglo VII para adelante se le llama Imperio Bizantino. Es así. El primer emperador es Arcadio, el de la máxima expansión es Justiniano y el último es Constantino XI. Justiniano es famoso por dar la máxima expansión territorial al imperio. Es la máxima. O sea, más no va a crecer, Justiniano. Tremendo, tremendo, tremendo tipo. Porque él tenía la obsesión de que todo el mundo cristiano debía estar bajo el poder de un solo emperador. Y la otra gran obra es su recopilación de leyes.
Ujú. Va a tener problemas con la Iglesia Católica, que lo voy a contar con mayor detenimiento la próxima semana cuando hablamos de Carlomagno. La querella es enfrentamiento. Iconoclasta es porque el Papa quiere imágenes y el emperador no quiere imágenes. O sea, las imágenes de los templos, ya. Icono, imagen, clastos, destructor, destructor de imágenes. ¿Quién gana esta batalla? El Papa. Por eso que tenemos imágenes hasta el día de hoy. Y el cisma, la palabra cisma significa ruptura, ruptura. Y aquí es donde el emperador y el papa rompen relaciones y el emperador crea la Iglesia Ortodoxa griega, que hasta el día de hoy existe. Bueno, ahí lo vamos a dejar, chicos. Lo que vendría a ser Islam lo hacemos la próxima semana. Preguntas, consultas, comentarios o dudas. ¿Todo bien? Oriente, Oriente, Jonathan. La Roma de Oriente se helenizó, solo el de Oriente, ¿no? Solo Oriente, todo el Oriente. Mi cámara está fallando. Está fallando. Creo que ese ataque de risa sobre lo que les conté ha hecho que mi cámara ya no, sabes que no puedo con esta gente. Después de la Edad Media, bueno, vamos a manejar Edad Media, Jairo, durante 2 semanas más. Durante 2 semanas más vamos a, para hacer reír, vamos a manejar Edad Media, ¿ya? Así que, ¿qué viene después de las 2 semanas? Edad Moderna, Humanismo, Renacimiento. Eso es lo que va a venir. La práctica la voy a extender para que ustedes la puedan hacer tranquilamente, ¿está bien? Y no haya problemas. Esta es la práctica. No, esta no es la práctica. ¿Cuáles son ustedes? ¿Qué son ustedes? 010422B. A ver, ¿ustedes son el B o el A? Ah, ustedes son el A. Ah, ya están respondiendo ya. Ah, rápido son ustedes. No, pero un ratito, ¿qué he hecho yo acá? A ver. Y yo me confundo siempre con estos números, oye. Ustedes son el SI2MA. Claro, SI2MA. ¿Dónde están ustedes? Acá están ustedes. Pero ustedes son el SI2MA. Son ustedes. Acá están ustedes. Ya los encontré. Ah, he hecho la práctica en otro. ¿Cómo es esto? Mm, Lo he hecho en otra plataforma. Ya, no se preocupen, hagamos una cosa. Sí, sí, sí. Yo siempre por una letra o por otra me confundo. Yo lo he hecho sí, 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 no te preocupes, lo he hecho en otro. ¿Ya? No, no, la Edad Media comienza, Jonathan, con la caída de Roma de Occidente y termina con Roma de Oriente. Lo he hecho en otro lugar. Dios, esto siempre para mí ha sido un problema esto. Ya, chicos, disculpen. Ya. Yo ya lo he revisado y, y lo he puesto en otra plataforma. Hagamos una cosa, lo voy a hacer ahorita, ¿ya? Y se lo voy a dejar activo hasta las 5 de la tarde, ¿le parece? Para esa manera ustedes pueden hacer sus clases normalmente, ¿ya? Hagan sus clases normalmente y en la tarde, después de almorzar, entren y lo hagan un ratito. ¿Les parece? ¿Sí? Le pido disculpas, lo he hecho en otro lugar y no, siempre me confundo porque hay dos salones que tienen el mismo código, solo que cambia, uno es A y otro es B. Es 014 y tantas cosas más. Y es mi error, ojo, es mi error por no tener esa parte. ¿Ya? Entonces uy, está fallando. Voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, yo hoy día lo activo y por favor, lo voy a dejar activo hasta la noche, ¿qué tal? Pero por favor, entre, ¿está bien? Entra, ¿ya? Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Gracias por la comprensión. Ahorita mismo lo voy a hacer en un ratito y nos vemos más tarde.
Nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece? ¿Ya? Por favor, hagan la práctica. Ya lo voy a dejar abierto hoy día. Lo hago en un ratito y lo dejo activo hasta la noche. ¿Está bien? Cuídense. Disculpe que no prenda la cámara, pero como ya se dieron cuenta, está fallando. ¿No? Le ha chocado cómo ustedes no han tenido empatía con su profe. Mentira. Nos vemos, Carlos. Gracias. Nos vemos, Senia. Chao a todos. Nos vemos hasta la próxima semana. Chau. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Chao. Nos vemos.